Bien, vamos a comenzar la clase, ya la última clase lectiva de la introducción al Antiguo Testamento, lección 8, en la página 50 del libro, del librito, cuaderno. Ya estamos, ya con esto cerramos, con broche de oro, como se dice, ya la clase, y luego el examen, la próxima clase. No vamos a grabar el examen, así que este será el último vídeo de esta clase, si no ya sería mucho. Bueno, antes me había llevado yo tarea de investigar y por qué había comentado en la lección 7 lo de Reyes, primero y segundo de Reyes, con respecto a que Reyes, el autor de Reyes copió a Isaías. En los capítulos 36 al 39 de Isaías. Y me refiero a segundo de Reyes 18 al 20. Y Archer aquí nos comenta lo siguiente. En cuanto a las fuentes de Reyes, dice, sin ser citada, pero obviamente consultada, hay una cuarta fuente. Isaías 36 al 39. Grandes secciones de la cual fueron copiadas casi al pie de la letra en segundo de Reyes 18 al 20. Puesto que el autor de segundo de Reyes narró la historia hebrea hasta la caída de Jerusalén y un tiempo después, es obvio que tomó de Isaías y no viceversa, ¿vale? Porque Isaías ya era contemporáneo y entonces Reyes está describiendo la historia mirando hacia atrás, ¿no? Mientras que Isaías está escribiendo en el momento. El acontecimiento de Ezequías y todo lo que narra en esos capítulos. Entonces, segundo de Reyes narró la historia hebrea hasta la caída de Jerusalén y un tiempo después. Es obvio que tomó de Isaías y no viceversa. Algunos críticos han sostenido que los capítulos de Isaías fueron copiados de Reyes, o sea, que al revés, que Isaías copió de Reyes, pero las evidencias sobre las cuales basan su supuesto pueden ser interpretadas en favor de la conclusión opuesta. O sea que realmente lo más factible es que el escritor de Reyes copió de Isaías en esos capítulos. Y luego lo que, si queréis, volvemos a la lección 7 y solo poner en página 37, ahí abajo, en lo que pone MacArthur, es con respecto al autor. O sea, al autor de Reyes. La evidencia presenta un solo autor inspirado viviendo en Babilonia durante el exilio, usando estos materiales como fuentes preexílicas que estaban a su disposición. Sí. Página 37 al final. Entonces, si queréis poner autor, o sea, eso es con respecto al autor de segundo. Aquí el material está en la 38 arriba. El comentario Ah, de ¿sí? MacArthur, sí. Ah, vale, 38 arriba. Vale. Muy bien. Bueno, teníais ahí una lectura, si queréis ganar un bono. Haber leído lo de Rahab, espero que haya sido interesante. Y ahora sí, vamos a la lección 8, la última de la clase, propiamente. ¿Por qué tratar este tema de Isaías aquí? Pues porque volvemos a lo mismo. Los críticos se han metido con Isaías, así como se han metido con casi todos los libros de la Biblia, también con Daniel, pero ya no nos da tiempo para hablar de Daniel. Pero sobre todo Isaías es tan crucial, las profecías de Isaías, con respecto al siervo sufriente, Jesucristo, que preferí tratarlo. Entonces, hoy vamos a ver cómo responder a la teoría del Deutero Isaías, que es un segundo Isaías según ellos. Me imagino que habéis leído los capítulos y ya tenéis bastante idea. Así que os van a sonar estos nombres más o menos. Vamos a ver, la teoría liberal sobre Isaías. ¿Puedes leer, Pascal, lo primero de Johann Doderlin? Argumentó en 1789 que debido
a que 44:28 y 45:1 mencionan a Ciro, al rey Ciro, Ciro por su nombre, y el que no conquistó Babilonia sino hasta el año 539 a.C. El autor de los capítulos 40-66 escribió esto en el año 540. Y tuve que revisar los años porque... O sea, este Doderling dice, como se menciona a este rey por nombre, es imposible que un escritor en el siglo 8 a.C., el año 700, hable de un rey por nombre que realmente conquistó Babilonia hasta 539. Entonces es mucho en el futuro, 150 años, poco, más o menos. Entonces, este autor dice, bueno, entonces el que escribió los capítulos 40 al 66 los escribió en el 540, o sea, un año antes de que sucediera. O sea, como sí lo predijo, pero ya estaba ahí, ya estaba por acontecer y prácticamente dice, sí, Ciro va a conquistar Babilonia. Entonces, bueno, sí pudo... Bueno, en fin, que son teorías y se quedan ahí. Siguiente. La pregunta principal es: ¿es la escritura una revelación divina dada al hombre o debemos entenderla desde un punto de vista Racional y naturalista. Finalmente esa es la pregunta. ¿Es o no es la Biblia un libro divino? ¿Sí? ¿O simplemente tenemos que entenderla desde un punto de vista racional y naturalista, sin lo sobrenatural? Pues obviamente para nosotros está claro, es un libro divino y por eso es que Dios usa a Isaías para predecir lo que va a pasar 150 años después. Y más aún, 600 o poco más, más de 600 años después con la venida de Cristo, cuando Isaías habla del siervo sufriente. Todos esos capítulos son predicciones de la vida de Cristo, de su sufrimiento. Luego tenemos el siguiente Moisés. Ernst Rosenmuel examinó los capítulos del 1 al 29 e inmediatamente negó la paternidad de Isaías para los capítulos 13 y 14. Para cuando terminó su análisis ya quedaba muy poco relacionado con Isaías como su autor. Vamos a ver un momento Isaías 13 y 14. ¿Por qué este hombre diría que estos capítulos no pueden ser de Isaías? Pues porque simplemente viendo los títulos y viendo el contenido, habla sobre Babilonia y su caída, la caída de Babilonia. ¿Sí? Pues dice ahí, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y luego el capítulo 14 es el escarnio por la caída de Babilonia. Entonces, claro, los lee y dicen, no puede ser que en el año 700 prediga o anticipe, profetice que va a caer Babilonia, que cayó hasta 500, volvemos a lo mismo, hasta 539. Entonces, estos capítulos no pueden ser de Isaías, ya a priori, ¿no? Sin ningún otro argumento más que no creer la palabra de Dios. Siguiente, hermano Antonio. Bernard Dunn identificó Elementos palestinos. Elementos palestinos. en los capítulos 56 al 66. Pensó que esa sección tenía que ser post-exílica, 450 a.C., y alegó que un tercer Isaías, escritor apócrifo, escribió la última parte del libro. Ahí es donde empieza la teoría de dos Isaías, y incluso tres Isaías ahora, porque ya
se van acumulando los autores, ¿no? Elementos palestinos. Dice que identificó algunos elementos palestinos, es decir, algunos elementos que no existían sino hasta después del exilio. Costumbres, vocabulario, que sería de después del exilio. Entonces, según él, y alega que hubo un tercer Isaías, un escritor apócrifo, espurio, que escribe la última parte del libro. Siguiente. Sí, continúa así. Él pensaba que el libro entero de Isaías mostraba evidencia de Inserciones tardías. Inserciones tardías. tan tardías como el siglo I antes de Cristo. Esta idea dejó de ser popular después del descubrimiento del rollo del Qumran 1QISA, que data del 150, del año 150 antes de Cristo. Entonces él decía, que había evidencia, palabras que tienen mucho peso pero que se toman muy a la ligera, ¿no? Hay evidencia de que ciertas partes de este libro eran del siglo I. Estamos hablando de los años 99 al 0, ¿no? Pero resulta que se encuentra después en los rollos del Qumran, se encuentra el 1Q Isaías A, que data del año 150 antes de Cristo. Todo esto antes de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que hubo inserciones en los años 99 al 0, según él, si tenemos un rollo completo de Isaías para el año 150? O sea, ya estaba completo para el año 150. Entonces, no hubo, esto completamente niega su teoría. Y ya nadie pues, puede creerle, porque ya se encuentra totalmente falso. Y si para el año 150 ya estaba completo, pues imagínate los años que llevaría ya completo ese rollo para que se estuviera copiando y reproduciendo y estuviera guardado ahí en las cuevas del Qumran. Así que por eso es que no estas teorías del segundo Isaías o el tercero pues no se sostienen. Finalmente, hermano Joaquín, ¿puedes leer lo de Brownlee ahí en la página 50? Brownlee. Sí. Escribió el significado de los rollos del Qumran para la Biblia. Él fue uno de los pocos a los que se le permitió manejarlos y examinarlos. Encontró un vacío en 1Q Isaías entre los capítulos 33 y 34. Un vacío, un espacio, algo que daba a entender como que terminaba una parte y comenzaba otra, en el 33 y 34. Así que sugirió que estas dos mitades del libro contienen Paralelismos. Interesante, ¿no? Vamos a ver un poco más de esto. Este macro paralelismo. Es difícil de explicar si el libro fue escrito por dos o más autores. O sea, ya de entrada también es un argumento a favor del lado conservador, porque si realmente son paralelismos y encontramos eso, entonces tiene que ser un mismo autor, porque como, oye, vamos a hacer dos libros que tengan paralelismos, tú arráncate por un lado y yo por otro, a ver si damos con los mismos paralelismos. Es difícil. Es un mismo autor el que tendría que estar detrás. Y efectivamente, una vez que haces un análisis de los capítulos 1 al 33 de Isaías, ahí tenemos la tabla, y luego por otro lado Isaías 34 al 66,
nos damos cuenta del paralelismo evidente que existe. Y ahí podemos leer, por ejemplo, del 1 al 5, capítulos de Isaías, ruina y restauración de Judá. Y del 34 al 35, el paraíso perdido y recuperado, restauración. ¿Sí? Ruina, perdición. Restauración de Judá, pues el paraíso es recuperado. Y ese es el contenido que tú puedes leer en Isaías. Luego del 6 al 8, Pascal, y luego lees del otro lado también. 6 o 8, acontecimientos históricos. 36 a 40, acontecimientos históricos. ¿Qué nos narra ahí Isaías? Pues del 6 al 8 son cosas que Isaías como profeta vivió. Por ejemplo, su llamado, mensaje a Acaz, a este rey, los días de Acaz, hijo de Jotam. Y el 8 también, vienen acontecimientos históricos. Y luego, 36 al 40, de la misma manera. Son cosas... la invasión de Sennacherib, Judá es librado de Sennacherib, y la enfermedad de Ezequías, que son por los dos lados en esos capítulos acontecimientos históricos. Siguiente, Moisés. Los Del siguientes 9 al 12, agentes de bendición divina, y del 41 al 45, Jehová y su agente, como siervo. Se presenta el siervo de Jehová en los capítulos 41 al 45. Sí. Propiamente en el capítulo 42, el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y los versículos también conocidos: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces vemos que también encontramos ese paralelismo. Agentes por un lado, 9 al 12, y el agente divino, el siervo, 41 al 45. Siguiente, Joaquín. El del 13 al 23. Oráculos contra otras naciones. 46-48, oráculos contra Babilonia. Y si comprobamos, pues vamos a ver. Del 13 al 23, profecía contra Babilonia. Filistea, Asiria será destruida, Moab, contra Damasco, contra Etiopía, contra el mismo Israel, y así hasta el 23. Y luego vamos del otro lado, Isaías 46 al 48, son oráculos, predicciones contra Babilonia. Juicio sobre Babilonia, Dios reprende la infidelidad de Israel también. Y luego, siguiente renglón, hermano Antonio. Juicio y liberación universal del pueblo de Dios, del 24 al 27. Y del 49 al 55, redención universal por medio del siervo de Dios. Ahí encontramos los capítulos especiales, ¿no?, del siervo de Dios, Jesucristo. 49 al 55, sobre todo el capítulo 53 tan conocido. Pero todos estos capítulos hablan del siervo de Dios, siervo sufriente, que tras él vendría los hijos que debería heredar este siervo. Y somos tú y yo. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así es. Entonces esos capítulos, por un lado, 24 a 27, juicio y liberación universal del pueblo de Dios. Ahí la promesa de que Dios restauraría a su pueblo. Por otro lado, una liberación, una redención universal por medio de Cristo. Aquí habla de todos los reyes, cerrarán ante él su boca. ¿Verdad? Siguientes capítulos, 28 al 31, exhortaciones éticas, es decir, de volverse a Jehová, de dejar la rapiña, de dejar la violencia, exhortaciones, y encontramos lo mismo en el 56 al 59. Y por último, Pascal, último renglón. 32, 33, restauración de Judá. Ujú. Y de 60 a 66, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, sí. La nueva Jerusalén. Así que vemos cómo hay realmente paralelismos. O sea, él estaba en lo cierto cuando vio esta división y observaba estos paralelismos. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Brownlee? No hay que tenerlo como héroe, porque mirad la siguiente página. Es imposible comprender la teología de Isaías si ignoramos estos paralelismos, ¿verdad? Sin embargo, Brownlee veía estos paralelismos como el resultado de antiguos editores. ¿Por qué? Porque era un racionalista. Él era un racionalista. Él estaba examinando todo como, o sea, examinó los rollos de Qumran como examinar, yo qué sé, antiguas copias de la Ilíada y la Odisea o cualquier otro libro antiguo, y no como un libro divino. Finalmente, Brownlee sugiere que un círculo de discípulos atesoraron las palabras de Isaías y luego añadieron nuevo material a su registro, y que quizás para el siglo III a.C., ya cambió la fecha porque ya se dio cuenta que, que el año 150 ya estaba la copia completa, para el siglo III a.C. vino un editor final que revisó todo el material para convertirlo en la obra literaria que tenemos hoy en día. Pero vemos qué es lo que está haciendo. Él encuentra una estructura, paralelismos en las dos divisiones de Isaías y dice, no puede ser tanta perfección, ¿no? Entonces tengo que decir que vinieron unos y editaron, y luego vino otro que revisó todo y lo dejó todo perfecto, ¿no? En lugar de simplemente aceptar que Isaías, por medio del Espíritu Santo, habló en el siglo VIII, los años 700, y a 690 también, y profetizó estas cosas por palabra de Dios. Entonces, hay tres áreas de ataque de los liberales hacia Isaías, y es bueno conocerlo porque así podemos estar alertas de lo que ellos cuestionan. Presuntas diferencias en lenguaje y estilo. Pero se basan en una investigación muy pobre. Por ejemplo, Yehuda Radai utilizó el análisis por ordenador de unas cuantas palabras para supuestamente probar que Isaías no escribió los capítulos 40 al 66. O sea, simplemente unas palabras y ya con eso concluyen que es imposible, ¿no? Otra, presuntas diferencias en sus ideas teológicas. Ellos encuentran que en la primera parte de Isaías hay algunas ideas teológicas que no se repiten en la segunda parte de Isaías. Entonces ellos dicen, tienen que ser dos autores distintos, no puede ser. Por ejemplo, ahí dice, supuestamente los capítulos 40 al 66 no hace referencia al remanente fiel de Israel ni al rey mesiánico, sino que introduce un nuevo agente, el siervo de Jehová.
pues el siervo de Jehová es el Mesías. ¿Verdad? De esa manera, si lo comprendes así, te das cuenta que sí que es la misma persona. Y no hay ideas teológicas nuevas, ni encontradas, ni diferentes. Y por último, presuntas diferencias en cuanto al tema y objeto de estudio. En cuanto al tema y objeto de estudio. Supuestamente los capítulos 1 al 39 tratan sobre Asiria, pero los capítulos 40 al 66 sobre Babilonia. Bueno, ¿y qué? O sea, no pasa absolutamente nada, aunque también hemos visto, mientras veíamos los capítulos, que hay mucho de Babilonia en la primera parte de Isaías. Hay muchas profecías contra Babilonia también. Entonces, tampoco se sostiene del todo. Bueno, vamos a ver la respuesta conservadora, donde nos debemos afianzar nosotros y conocer y para poder responder a estas cuestiones. Empiezo contigo, Antonio, al revés. Dice la respuesta conservadora. El Santo de Israel es un título clave de Isaías para referirse a Dios. Este aparece 12 veces. Yo para veces pongo una X, 12 veces. Y ya con eso, 12X. en capítulos del 1 al 39 y 14 veces en 40 al 66, pero solo 5 veces en el resto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué este punto? Porque si es un título que Isaías está usando y la acusación es que hay dos Isaías, uno en la primera parte y otro en la segunda, ¿por qué se usa en ambos lugares? A lo mejor si fuera otro autor pues no usaría ese título. Esto es una evidencia de que es la misma persona que está usando el mismo título para referirse a Dios, el Santo de Israel, y que es algo un poco personal de él, porque el resto del Antiguo Testamento solo aparece 5 veces. Entonces es algo que es más enfático de Isaías, más propio de Isaías que de otro autor. ¿Vale? Siguiente, Pascal. Isaías ministró del 740 al 680 a.C. durante un periodo de 60 años. 60 años. Uh-huh. ¿Quién no cambia su estilo de escritura durante este tiempo? Uh-huh. Pues vosotros escribís con el mismo estilo, usando las mismas palabras que cuando teníais, yo qué sé, 20 años o 15 años. Pues no. Uno va aprendiendo nuevo vocabulario, lo va usando, también en cuanto al estilo, la manera de redactar las cosas, entonces es una acusación bastante débil, más bien. Siguiente, Moisés. Las profecías se predijeron con antelación en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Primero de Reyes 13.2, Miqueas 5.2. Si Isaías 45.1 menciona a Ciro por nombre, ¿cuál es el problema? Dios puede predecir el futuro. Uh-huh. Una de las acusaciones es que, pero es que la Biblia nunca da el nombre de un futuro rey o de una futura nación o algo así. Y bueno, vamos a ver esos pasajes. Primero de Reyes. Se les hace sorprendente que mencione a Ciro cuando aún ni siquiera estaba en el poder ni con vistas de llegar al poder. Pero primero de Reyes 13.2. Fijaos, Joaquín, ¿lo tienes? Sí.